¿Qué es el poder? En su forma más rudimentaria, el poder es la capacidad de hacer y conseguir lo que queremos con absoluta impunidad. Sin duda, una facultad más propia de los dioses que de los seres humanos. Sin embargo, eso no ha detenido a algunos intentar alcanzar ese sitial. La historia recoge una larga lista de dictadores y mafiosos que han podido concentrar la libertad de actuar prácticamente a su antojo. El rey de Francia, Luis XIV, presuntamente dijo: L'État c'est moi, el Estado soy yo. Desde la caída del muro de Berlín y sobre todo en Occidente, la democracia ha hecho esta versión de poder cada vez menos plausible. El número de dictadores va en descenso y el reinado de los mafiosos tiende a ser menos longevo. No obstante, sería ingenuo pensar que la ambición de escalar a la cima del poder ha sido extirpada de nuestra especie. Una que otras veces vemos individuos, aún en democracias, dispuestos a hacer hasta lo imposible para hacerse con el poder. Una de las obras de ficción moderna que mejor relata las travesías de un individuo en su afán de poder es, en la opinión de un servidor, House of Cards. Mas no se puede negar que la calidad de la serie entra en declive después de ocurridos ciertos eventos. Para muchos, la serie perdió su encanto después que Kevin Spacey tuvo que abandonar la filmación tras las acusaciones en su contra. Sin embargo, yo sostengo que el descenso empezó mucho antes, a partir de la tercera temporada para ser exactos. Verán, para mí las dos primeras temporadas de House of Cards son casi perfectas. Un personaje principal ambiguo e inteligente, Check. personajes de reparto auténticos y con historias interesantes, Check. tramas llenas de intriga donde cada escena es relevante. Check, check, check. No obstante, paradójicamente, la moraleja de la historia depende en gran medida de su propia ruina. En breve me explico, solo que antes quiero hacer 3 aclaraciones. Primero, como ya mencioné, estoy consciente de las acusaciones en contra de Kevin Spacey, pero también sé que él fue declarado inocente hace 2 años y, más importante aún, entiendo que en muchos casos podemos separar el autor de su obra y así tener una conversación constructiva. Ese es un tema que planeo abordar en un video futuro. Segundo, obviamente que me estoy refiriendo a la versión del 2013, que está basada en la novela homónima del 1989, escrita por Michael Dobbs, y en la adaptación británica de 1990 del mismo nombre, y que también es igual de cautivadora. Now, you might very well think that, but of course I couldn't possibly comment. Si les gustó la versión de Netflix, les recomiendo la inglesa. Tercero, sepan que haré referencia a hechos importantes de la trama, así que si aún no la han visto, paren el video aquí mismo y al menos vean las 2 primeras temporadas, y luego vuelvo. Dicho esto, And the butchery begins. Frank Underwood es un antihéroe. Es egocéntrico, manipulador, mentiroso. Do you think I'm a hypocrite? Sí, hipócrita también. Well, you should. Yo sabía. En pocas palabras, es un narcisista con el que no querríamos asociarnos. Sin embargo, al inicio de la serie lo encontramos en una situación que prácticamente nos forza a identificarnos con él y ponernos de su lado. A cambio de ser nombrado secretario de Estado, Frank se convirtió en una ficha clave para que su partido ganase la presidencia. Pero ellos lo traicionaron. That Frank, way, I'm going to stop you there. We are not nominating you for Secretary of State. I know he made you a promise, but circumstances have changed. Pero como ignoramos quién realmente es, empatizamos con él y lo hacemos además porque la traición es una experiencia con la que nos podemos relacionar fácilmente. A ver, ¿quién no se ha esforzado en algo confiando en una persona para conseguir un trabajo, una promoción, cerrar un contrato de negocios o mantener una relación, solo para ver cómo nos pagan con ingratitud y deslealtad? Y para colmo, le piden su ayuda. We need you, Frank. Will you stand beside us or not? Es como que un empleador nos diga: mira, te vamos a despedir a fin de mes, pero en lo que estás aquí necesito que entrenes a tu reemplazo. What? Bro, what are you talking about, man? En este punto la mayoría mandaríamos a esta persona a freír moscas janeivas, como decía mi mamá, o para los alcarrizos, como decimos en República Dominicana. Pero no Frank Underwood. Él respiró profundo y dijo: of course, if that's what the president wants. una respuesta madura de una persona adulta y comedida.
o la de un psicópata que está comprando tiempo para planificar con ecuanimidad su próximo paso. Ahora bien, si Frank hubiese buscado venganza, la serie hubiese sido mucho más entretenida. Pudieron haber dedicado una temporada por separado a desquitarse de cada uno de los que lo traicionaron, pero ese no fue su objetivo. Take a step back. Look at the bigger picture. Frank quiere alcanzar lo imposible. Lo que Frank busca es control, que en su mundo se traduce a convertirse en presidente. Él está convencido de que una vez sea el primer mandatario, ya no tendrá que persuadir a nadie, que todos simplemente obedecerán sus órdenes o sufrir las consecuencias. I want to believe you, Francis. No, Hay una escena que claramente ejemplifica esta creencia de Frank. Freddy, el dueño de la barbacoa donde Frank come costillas, le cuenta cómo se salvó al quitarse de en medio de un refrigerador que casi lo aplaza después de caer de una camioneta en movimiento. A lo que Frank reflexiona. You see, Freddie believes that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine. Pero Frank aún no es presidente, así que durante la temporada 1 y 2, él se dedica a persuadir, negociar, manipular, a jugar un ajedrez brillante. Esta versión de Frank raras veces ataca directamente, siempre opera desde las sombras, no usa la fuerza, pone trampas para que sus enemigos se destruyan unos con otros. Y esto es lo que hace que la serie sea tan adictiva. Cada vez que Frank se convierte en este personaje maquiavélico, que en vez de dar órdenes manipula a sus víctimas apelando a sus intereses, la serie se crece. Sin embargo, esto no es lo que Frank quiere. A pesar de ser un excelente estratega, asegurando que los legisladores de su partido se alineen con el liderazgo, Frank está cansado de esto. En sus propias palabras, But I won't have to be a plumber much longer. I've done my time. I've backed the right man. paradójicamente, lo que convierte a Frank en un tremendo político es la ambición de algún día no tener que seguir siéndolo, no tener que negociar ni persuadir a nadie, no tener que hacer lo que él mismo nos explicó que define la política. Give and take. Welcome to Washington. Para ahora, solo querer dar órdenes. If you were to be my vice president, you will do what I ask. And we will not have this conversation every time you feel uncomfortable with what I asked you to do or how I choose to conduct myself. That's our dynamic. Y ese es el Frank Underwood que vemos a partir de la tercera temporada. Desde el primer episodio ya se ha convertido en un tirano que no acepta sugerencias ni mucho menos disidencia. Your job is not to sell me on your version of my program. Con cada episodio su paranoia va en aumento. Abusa verbal y físicamente de Claire. Fine. I will take charge. You will get on that plane tomorrow. You will come to New Hampshire. You will smile and shake hands and kiss babies. And you will stand with me on a stage. And you will be the first lady. De Catherine Durant. But I meant what I said. Kathy. 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 Help! Help! The secretary has fallen! The Dog. I'm not Peter Russo. I won't go like he did. De todo el mundo. What are you looking at? Como resultado, la serie pierde su atractivo. Ahora rara vez es sutil, casi no hay maquinaciones ni celadas, y todo es fuerza bruta. Pero esta debacle es necesaria para entender la moraleja. No hay posición, así sea la presidencia de los Estados Unidos, en la que no se necesite de nadie, en la que no dependamos de alguien, en la que no tengamos que confiar en algunas personas. Muchos son los que caen en esta trampa, creyendo que cuando sean sus propios jefes o cuando sean ricos, ya no tendrán que obedecer a nadie. Y ciertamente, no es lo mismo ser un asistente que ser un director, ser empleado que ser gerente, ser ministro a ser el presidente. De todos modos, siempre habrá que rendir cuentas a alguien. La idea de control es solo una ilusión. Esta es la moraleja de House of Cards. Sometimes I think the presidency
is the illusion of choice. En conclusión, House of Cards nos invita a contemplar la historia de un político que piensa que escalando la cúspide del poder podrá liberarse de la necesidad de hacer política. Solo que, una vez allí, se da cuenta de que sigue igual de atado. Ahora, a otro nivel. Por eso el camino a la cima, temporadas 1 y 2, es tan entretenido, tan cautivador. Mas, una vez en la presidencia, de la temporada 3 en adelante, es un descenso monótono hacia la desilusión con el poder. Lamentablemente, este declive en la calidad de la narrativa fue necesario para dejar claro el mensaje. Aunque creo que no hacían falta 6 temporadas para eso. Con 3 hubiesen sido suficientes. Gracias por su tiempo.